La frecuencia modulada. Principios básicos. ¿Qué diablos es ese ruido? Otra vez McFly. ¡Hey! ¡Para ya con la afeitadora! Relájate, Junior. Conseguí una cita con la reina de Saba y ella es alérgica a la barba. ¿Será idiota? No te preocupes, lo arreglo fácilmente. La frecuencia modulada, o FM, es un gran paso para la radio. Cuando sintonizas una frecuencia, estás escuchando con calidad de estudio. No hay ruidos de estática. El tipo con la afeitadora eléctrica puede usarla todo lo que quiera. También puedo marcar el número de teléfono que desee. Todas estas cosas en la misma área no molestarán en la buena recepción de la señal de FM. La recepción de FM es muy recomendable para la recepción diaria ordinaria. Pero, ¿cuál es el valor militar de todo esto? Las transmisiones en AM suponían un dolor de cabeza. Se produce en el campo de batalla que recoge toda la estática de alrededor y hace casi la recepción imposible. Hay teletipos, cargas de batería, carros blindados, tanques. El material de la guerra moderna y la naturaleza, como fenómenos atmosféricos, crean enormes cantidades de interferencia eléctrica. La frecuencia modulada evita este problema y es por eso que queremos que sepas algo al respecto. La mejor manera en que se puede explicar la FM es comparándola con la AM. Significa amplitud modulada. Durante los próximos minutos veremos cómo funciona. En este oscilador se genera una onda de radio. La llamaremos portadora. Seguidamente la onda llega al amplificador donde se amplifica. La onda está sin modular desde el oscilador, no lleva ningún mensaje. Es como una oscilación constante, monótona, como un tono continuo. Con el fin de llevar un mensaje en la portadora, debemos introducir en la onda el mensaje a transmitir. Como ejemplo, una onda sonora captada por el micrófono cambia la presión sonora por energía eléctrica que varía con unos niveles igual al sonido captado. La energía eléctrica se alimenta en el modulador donde se amplifica. Desde aquí entra al amplificador donde las fluctuaciones de la energía eléctrica son mezcladas en nuestra portadora que es generada por el oscilador. Ahora bien, ¿qué significan todos estos conceptos? La portadora está modulada y su amplitud cambia por la energía eléctrica fluctuante. Esta energía proviene del modulador que es mezclada en el amplificador. En esta onda ya tenemos mezclada la onda de la portadora junto con la generada por el micrófono, con lo que se construye una onda de amplitud modulada que varía su fuerza o amplitud gracias a la onda proveniente del micrófono. Ahora sí, estas ondas son radiadas por la antena. Ahora lo que sucede en un receptor de AM. Primero tomemos la onda de AM ya que se acerca a la antena de nuestro receptor. El receptor de AM recibe las ondas a través de la antena, las selecciona y las amplifica. Todo esto a través del módulo de amplificador de radiofrecuencia. De esta forma se aumenta la sensibilidad del receptor. En la siguiente etapa se mezcla la señal de radiofrecuencia junto con la del oscilador local, que genera una señal igual a la frecuencia intermedia de 455 kHz. A partir de las dos señales, se obtiene su diferencia y se amplifica. El proceso llevado a cabo en esta etapa no varía para nada la información contenida en la portadora, tan solo su frecuencia. La señal llega al demodulador que se encarga de extraer la modulación contenida en la señal. Para ello cambia las variaciones de amplitud de radiofrecuencia por una frecuencia de audio. La energía de audio se transmite a la siguiente etapa, que se encarga de amplificarla a través del altavoz y convertirla en sonido. Estás viendo Canal Teleco.
De la teoría a la práctica. Así es como funciona la modulación de amplitud. Es una parte bonita de la radio, con grandes ventajas, sobre todo cuando es una mañana apacible y las condiciones de operación son ideales. Pero supongamos que hay interferencia eléctrica de algún tipo. Un relámpago. Veamos mejor el esquema en la pizarra. Aquí tenemos nuestro transmisor y nuestro receptor. En el transmisor, los impulsos eléctricos recibidos por el micrófono producen las variaciones de amplitud en una onda de radio. De manera muy similar, son recibidas en el receptor y transmitidas por el altavoz. Cuando se produce un relámpago, se interfiere la señal que le llega al receptor. Estas interferencias se suman con la de AM, modificando su amplitud, que es donde va contenido precisamente el mensaje o información que nos interesa escuchar. Cuando el receptor examina la amplitud de la señal, no sabe reconocer si hay o no ruido, y envía al altavoz todo lo que recibe, incluyendo la interferencia. Ruido, ese es el problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? Bien sabemos que una onda de radio tiene frecuencia y amplitud. El mensaje representado por esta onda de audio ha sido transmitido por la frecuencia constante de la portadora, variando su amplitud. Sí. Pero como hemos visto, un rayo y otras perturbaciones eléctricas también modifican la amplitud e interfieren con el mensaje original. Aquí representamos la interferencia en la señal de audio. Pero los ingenieros han descubierto que los relámpagos y otras interferencias eléctricas tienen un efecto insignificante en la frecuencia de una onda de radio. Razonaron sostener la amplitud constante y variar la frecuencia y que sea esta la que lleve el mensaje. Donde la AM lleva su mensaje por variaciones de la amplitud de su portadora, este nuevo tipo de modulación en FM haría el mismo trabajo pero variando la frecuencia de su portadora. Cualquier estática que salta sobre la señal afecta solo a la amplitud, no en la frecuencia. El mensaje, por lo tanto, en la radio de FM no se ve afectado. La radio de FM se basa en este concepto, que las frecuencias cambiantes lleven el mensaje muy claro. Os mostramos algunos transmisores de FM utilizados por el ejército. Para obtener una imagen clara de la FM en características generales, primero consideremos mejor un conjunto simple de cómo se produce la AM y la portadora, o en esta ocasión por un oscilador en FM. En frecuencia modulada, la portadora se llama resto o frecuencia de reposo cuando está sin modular. Eso es cuando no hay sonido. La frecuencia depende de los valores de la bobina y el condensador que se encuentran en el circuito tanque. Si cambiamos el valor de la bobina o el condensador, cambiará la frecuencia del oscilador. Bien, si encontramos un camino para variar la señal de nuestro circuito tanque con el audio, lograremos también variar a la salida la frecuencia de reposo. Lo podremos lograr colocando un micrófono de condensador en paralelo con el circuito tanque. El micrófono de condensador contiene dos placas, una de las cuales vibra cuando recibe las ondas de sonido. Por supuesto, este ritmo se ha ralentizado mucho. En realidad, las vibraciones podrían estar comprendidas entre 20 y 20.000 por segundo. Cuando en el espacio comprendido entre las placas varía debido a la vibración, la capacidad del micrófono también varía al mismo ritmo. Ahora, ten en cuenta este detalle, porque es cómo trabaja un transmisor. La capacidad del micrófono afecta a la capacitancia del circuito tanque. La capacitancia del circuito tanque afecta a la frecuencia del oscilador. La frecuencia del oscilador determinará la frecuencia de la portadora. Es, por lo tanto, la frecuencia modulada de acuerdo a las vibraciones de la placa del micrófono. En otras palabras, la frecuencia varía a una velocidad igual a la del micrófono. Cuando no hay sonido, la placa del micrófono de condensador se mantiene recta e inmóvil. El oscilador produce su frecuencia original o de reposo.
Cuando la primera vibración de una onda golpea en la placa del micrófono, empuja la placa más cerca de la placa estacionaria. Esa acción aumenta la capacitancia del micrófono. Esta capacitancia aumentada disminuye la frecuencia del oscilador. Cuanto más cerca estén las placas del micrófono, disminuirá la frecuencia, y cuanto más alejadas estén, aumentará la frecuencia del oscilador. Estos ciclos hacen que la onda de FM se comprima y se estire. Se comprime y se estira. Se comprime y se estira. Cuanta mayor energía tiene el sonido, mayor es su volumen. Veamos qué efecto tiene en la onda de FM. Vamos a verlo. Solamente echando un vistazo a este diagrama lo entenderemos. Esta línea central, donde figura escrito 40 megaciclos, representa la frecuencia de reposo de nuestro oscilador. Lo tendré en mente. La frecuencia representada por esta línea es de 40 megaciclos, que sin ser modulada oscila a 40 millones de ciclos por segundo. Bien, ¿qué causará que varíe la frecuencia de reposo? Por supuesto, el sonido captado por el micrófono de condensador. Por ejemplo, vamos a decir que modulamos la portadora con una frecuencia de 500 ciclos. Obtendremos una frecuencia que balancea de arriba a abajo a la frecuencia de reposo de 500 ciclos por segundo. Supongamos que aumentamos la frecuencia de reposo a 1000 ciclos por segundo. ¿Notas la diferencia? Ahora la frecuencia hace que la onda de FM retroceda y avance el doble de rápido que el anterior ciclo de 500. Sé que te estás preguntando por qué estos ciclos diferentes se balancean hacia adelante y hacia atrás en la misma cantidad sobre la frecuencia de reposo. Bien, la frecuencia nos lleva a un punto, o más bien a dos puntos importantes: el margen y la cantidad de cambio. Ahora ya sabes que la frecuencia afecta a la tasa de cambio. Veamos cómo afecta a la cantidad. Retomemos la señal de 500 ciclos, pero en esta ocasión que sea más fuerte. Esto es lo que sucede. Tenemos la misma tasa de cambio a través de la frecuencia de reposo de 500 ciclos, pero la distancia a cada lado ha aumentado. La distancia se llama desviación, por lo que la frecuencia de una nota o sonido determina cuántas oscilaciones produce. El volumen o energía determinará la cantidad de desviación. Veamos ahora que una gran cantidad de desviación podría causar un pequeño problema. La desviación iría demasiado lejos e interferiría con otra señal de FM. Para que esto no ocurra, el ejército estableció la desviación máxima para cualquier canal en 40 kilociclos a cada lado de esta frecuencia de reposo. En otras palabras, la señal de audio más fuerte que se puede usar para modular un transmisor es uno que solo permite una desviación de 40 kilociclos en cualquier lado de la frecuencia de reposo. Esto significa 40 kilociclos en un lado y en el otro. Así que tenemos una portadora de 80 kilociclos. Una cosa más. Tiene que haber una separación entre canales, que es la medida para proteger un canal adyacente por una posible sobredesviación. Ofrecemos bandas de guardia en cada lado de la desviación máxima. Cada banda tiene un ancho de banda de 10 kilociclos, haciendo un total de 20 kilociclos. El canal asignado a cada estación consta de dos rangos de desviación de 40 kilociclos cada uno, más uno de 10 kilociclos de banda de guardia en cada lado, lo que hace un total de 100 kilociclos. Recuerda lo que hemos visto hasta ahora, que es cómo obtener la señal de FM. Demostramos un transmisor de FM siendo modulado por un micrófono de condensador porque era la manera más fácil de entenderlo. Sin embargo, el ejército utiliza dos sistemas para obtener la FM: el tubo de reactancia y la modulación de fase. Hay una gran diferencia entre los dos. El tubo de reactancia modula en la etapa del oscilador, mientras que la fase lo hace en alguna etapa posterior. Pero no importa qué método utilicemos. El receptor recogerá la señal.
Por eso vamos a estudiar el receptor de FM. Obviamente, porque estamos trabajando con ondas de FM y un receptor de AM no las captaría. Aunque los dos son bastante similares. De hecho, solo hay 3 diferencias principales. El filtro pasa banda. Esto significa que el receptor dejará pasar el rango de frecuencias que obtendremos con la FM. Obtener estas frecuencias es bastante fácil. Es solo cuestión del diseño del circuito. Ahora, aquí hay una diferencia que no podemos diseñar tan fácilmente como lo hicimos con el paso de banda. Un receptor de frecuencia modulada tiene que tener algunos medios para poder recortar las variaciones de amplitud que la portadora de FM lleva consigo junto al ruido. Así que nos deshacemos del ruido. ¿Cómo lo hacemos? Lo veremos en un minuto. Y aquí está la tercera diferencia. El receptor de FM tiene que ser capaz de cambiar las variaciones de frecuencia en audio. En AM obteníamos el audio por variaciones de amplitud. Ahora vamos a ver cómo en un diagrama de bloques de un receptor superheteroidino de AM se realiza todo este cambio. Para cambiar el receptor AM a uno de FM tenemos que hacer cambios en el circuito. Primero para ajustar la banda de paso de frecuencias. Ahora la parte de la limitación de amplitud. En el lugar del amplificador de frecuencia intermedia colocamos un limitador. Este se ocupará de recortar las variaciones de amplitud para poder eliminar el ruido. Bien, lo siguiente será, en el lugar del demodulador ponemos un dispositivo llamado discriminador, por lo que ahora ya hemos satisfecho las 3 condiciones. El filtro pasabanda, el limitador que nos recorta la amplitud y la conversión de las variaciones de frecuencia a variaciones de amplitud de audio a través del discriminador. Ahora ya tenemos un receptor de FM. Está sintonizando Canal Teleco, 94.2 de la FM. Pero hay un poco más que decir esto aquí, esto allá. Nos gustaría entender cómo funciona. Vamos allá. Aquí está el diagrama simplificado de un limitador. Consiste en un circuito tanque de reja, de una resistencia, de un circuito tanque de placa y unos condensadores de derivación. También la válvula de recorte que opera desde un punto inicial de 0. La polarización de la rejilla y el voltaje bajo de placa permiten ver cuál es la acción de este limitador. Aquí tenemos nuestra onda de FM. Como podemos ver, el transmisor está libre de cualquier variación de amplitud. Pero como viste anteriormente, si se produce un relámpago, nuestra onda no está limpia y arrastra variaciones de amplitud causadas por disturbios eléctricos. Así se ve la onda cuando llega a la antena de nuestro receptor. La frecuencia no ha cambiado, pero hay variaciones en la amplitud en la porción positiva y negativa de la onda. Ahora tomemos a través del limitador el camino de la onda. Esta induce un voltaje en el primer circuito tanque. Como ves aquí, la rejilla está conectada directamente al circuito tanque. Ahora, sin ningún corte inicial, cualquier oscilación de amplitud positiva en la señal hará que la rejilla sea positiva. Por lo tanto, ya que la rejilla es positiva, atraerá a los electrones del cátodo del tubo. Los electrones se mueven junto con la corriente de rejilla. Las variaciones de amplitud de la onda harán más positiva la rejilla. Por lo tanto, será mayor la corriente que fluye desde el cátodo al ánodo. Pero la corriente de rejilla fluye a través de esta resistencia que produce una caída de voltaje y tiende a eliminar la señal positiva. Ahora puedes ver lo que va a pasar. Como la amplitud positiva de la onda aumenta, más electrones son atraídos por la rejilla. Y por lo tanto, más corriente fluye a través del circuito. Este aumento de la corriente que fluye a través de la resistencia
desarrolla un aumento de voltaje negativo que actúa contra el voltaje positivo de la señal entrante. El voltaje cae a través de la resistencia y finalmente el aumento es tan grande que evita un aumento de la amplitud positiva de la señal. Lo que sucede ahora en la onda es esto. Las variaciones de amplitud en la porción positiva están recortadas y con ellas los ruidos que llevan. Pero todavía tenemos estos para preocuparnos, las variaciones de amplitud negativas. El recorte de amplitud negativa es más simple que el recorte positivo. Acabamos de ver una oscilación positiva de amplitud en la señal, obteniendo una rejilla positiva, por lo que, naturalmente, obtenemos una rejilla negativa cuando la oscilación de la amplitud en la señal sea negativa. Cuanto más negativa sea la oscilación, más negativa será la rejilla. Veamos qué efecto tiene sobre el circuito. Si la oscilación comienza a ser negativa, al mismo tiempo la reja se convierte en negativa. Esto significa que la reja comenzará a repeler los electrones que intentan saltar desde el cátodo del tubo. Por lo tanto, no todos los electrones del cátodo serán repelidos. Algunos fluirán y llegarán a la placa o ánodo de la válvula. Pero como la oscilación de amplitud negativa de la señal se hace más grande, la reja se convierte en más negativa. Así que los electrones que surgen del cátodo son más y más repelidos por la reja. Recuerdo que dije que utilizamos un recorte para conseguir el limitador. El tubo está más allá de la zona de corte, por lo tanto alcanzará rápidamente el punto donde su corriente se vuelve tan negativa que hará repeler cualquier electrón emitido por el cátodo. La corriente deja de fluir y así las variaciones de amplitud se eliminan. Ahora la parte negativa de la onda se parece a esto. Por supuesto, las oscilaciones de amplitud negativas son como una copia de seguridad. Esto significa que la rejilla es menos negativa hasta que llegue a un punto donde los electrones podrían fluir hasta la placa. La corriente de placa fluye de nuevo. Ahora, combinamos la acción de recorte de la oscilación positiva con la negativa. Y veamos qué obtenemos. Aquí tenemos nuestra señal de FM que entra con todas sus variaciones de amplitud y llega al limitador. De las dos acciones de recorte que vimos, estudiamos primero el positivo. La oscilación sube y hasta que se detenga se recorta eventualmente. De nuevo la oscilación comienza en negativo y hace que la rejilla se vuelva negativa. Cuando el punto de corte del tubo es alcanzado, la oscilación negativa se recorta. El resultado de estas acciones de recorte es esta clase de onda. Ahora tenemos una onda constante en amplitud, que era el objetivo que andábamos buscando. El mensaje incluido en la portadora también sigue con nosotros implementado en las variaciones de frecuencia. Pero todavía tenemos un poco de problemas para resolver, ya que las partes superiores e inferiores están recortadas y esto nos provocará distorsión en la señal. El circuito tanque del sintonizador se ocupará de esto, ya que es capaz de suavizar cualquier irregularidad de la onda, lo que se suele llamar efecto envolvente de la señal, por lo que la onda que sale del limitador se ve así. Y eso es todo por ahora. La onda está lista para el discriminador, dispositivo que interpreta estas variaciones de frecuencia por variaciones de voltaje de audio. Aquí vemos un esquema simplificado del discriminador. Se compone de un circuito tanque, un tubo detector de diodos, una resistencia de carga y un condensador de derivación en paralelo. Bien, un circuito tanque puede pasar un voltaje máximo cuando está en su frecuencia de resonancia, que es cuando la frecuencia de la onda entrante es la misma que la frecuencia resonante del circuito tanque. Ahora veamos la respuesta del circuito tanque.
Vamos a explicar qué es la frecuencia resonante. Aquí hay una línea que representa las cantidades variables de voltaje de cualquier punto. A lo largo de esta línea se representa la cantidad de voltaje concreto. Esta otra línea representa la frecuencia de reposo. El discriminador está sintonizado intencionadamente a la frecuencia de resonancia junto con la frecuencia entrante. Bien, veamos cómo una señal no modulada está llegando. Por ejemplo, esta frecuencia nos indica que a la salida del discriminador obtendremos un voltaje constante. Pero ahora mira lo que sucede con una onda de FM con su frecuencia de reposo que se acerca a la frecuencia resonante del discriminador. No me olvido. Aquí está la frecuencia resonante del discriminador. Y aquí está el voltaje de la frecuencia de reposo de nuestra onda de FM. Ahora, cuando la frecuencia de la onda entrante cambie, de modo que se acerque a la frecuencia de resonancia del discriminador, más voltaje pasa por el discriminador. Esto significa que la salida del voltaje del discriminador aumentará paso a paso mientras la frecuencia de la onda de FM entrante alcance su punto máximo. A partir de este momento, el voltaje alcanzará su valor máximo de pico. Ahora la frecuencia de la onda se aleja de la frecuencia resonante del discriminador, por lo tanto el voltaje será menor. Veamos en su totalidad la acción del discriminador. Para que pueda comprobar que la salida de voltaje del discriminador son voltajes de frecuencia de audio, estos audios están sincronizados con la frecuencia de modulación de la portadora. Esta onda se alimenta a continuación en los amplificadores de baja frecuencia y el altavoz que convierte la señal eléctrica. El receptor de FM es la mejor respuesta al ruido. Ahora vamos a darle un rápido repaso una vez más. De acuerdo. Primero se genera la onda de FM en el transmisor por uno o varios métodos. El más simple es el que mostramos en esta imagen por medio de un micrófono de condensador. Recuerda, aumentando o disminuyendo la capacitancia de acuerdo con el sonido captado por el micrófono, podemos variar la frecuencia del oscilador. Hay dos métodos empleados por el ejército para generar la señal de FM: el tubo reactivo y la modulación de fase. Pero no importa el método utilizado, el transmisor de FM radiará la onda de todas maneras. La antena receptora la recoge, es amplificada y luego alimentada en el limitador. El limitador recortará cualquier modulación de amplitud que pudiera causar ruido por el altavoz. Desde el limitador sale la onda limpia y es alimentada en el discriminador. Este dispositivo cambia las variaciones de frecuencia de nuevo en variaciones de voltajes de audio. Desde aquí llega la señal al amplificador de baja frecuencia, donde el altavoz se encarga de convertir estas señales en audio. Tan breve y simple funciona la frecuencia modulada, así de fácil. La interferencia eléctrica no molesta en el mensaje enviado si utiliza la FM. Puede asegurar que si utiliza la FM, su mensaje llegará limpio de ruidos a su destino final.